Sí, Inda, y le agradecemos mucho su presencia. Estamos con uno de los referentes nacionales de política obrera y además es economista, así que bueno, vamos a tener bastante para charlar con él. ¿Cómo está? Bienvenido, Marcelo Ramal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. Primero quería consultarle por cómo está viendo la situación nacional en el país en general y el presupuesto que ha presentado el presidente en particular. Bueno, sobre la situación económica es poco lo que se puede agregar con palabras ante lo que la población verifica con hechos. La recesión es brutal, el retroceso de la actividad industrial, comercial, que lamentablemente es de alguna manera usufructuada por las empresas para producir despidos y en algunos casos despidos masivos, ¿no? Como está ocurriendo en Buenos Aires con la industria del neumático, agravado porque allí donde el Estado tiene una intervención directa, como es con los ingresos jubilatorios, la caída del consumo, de los pasivos y de todos los que viven de un ingreso vinculado a la educación o a la salud, agrava ese cuadro de recesión. Y por supuesto que el presupuesto que se presentó esta semana es un elemento fuerte en esa dirección negativa, porque estrictamente no es un presupuesto. Es decir, un presupuesto es una previsión de ingresos y gastos que parte de necesidades muy diversas. Acá el criterio con el cual el gobierno armó este supuesto presupuesto es el siguiente. Argentina tiene que afrontar una deuda, tiene que afrontar pago de capital e intereses de la deuda, cumplimos con eso y lo que sobra, si sobra, va para gastos de educación, de salud, ¿no es cierto?, o de lo que fuera. Esto tiene dos consecuencias que la vamos a ver más temprano que tarde. Primero, que va a conducir a un verdadero crimen social. Si nosotros pensamos que en el actual cuadro de degradación de la población trabajadora ya estamos viviendo situaciones donde no alcanza para los remedios, no alcanza para la salud, inclusive para la alimentación, cuando se lleve adelante este ajuste vamos a llegar a un punto absolutamente intolerable para la población. Pero el otro elemento importante es que con semejante sacrificio social, Milei, su gobierno, no tiene condiciones para afrontar esa hipoteca de deuda que pretende pagar a como sea. No tiene condiciones. Argentina el año que viene tiene vencimientos de capital e intereses por 24.000 millones de dólares. No hay ajuste, no hay superávit de balanza comercial que pueda juntar ese dinero. Por ese motivo, y esto es algo sobre lo cual todavía no hemos escrito, pero lo vamos a hacer en Política Obrera en los próximos días, el presupuesto metió otra modificación de la cual se ha hablado muy poco. Alteró las leyes de endeudamiento que existen en la Argentina que obligan a que para refinanciar una deuda haya que mejorar o la tasa de interés o los plazos o conseguir una reducción de capital. Para justificar una refinanciación hay que cumplir por lo menos una de estas tres condiciones según las leyes vigentes. En el presupuesto, así como se suspende la ley de financiamiento educativo y otros aspectos, también se suspende esa cláusula de la reestructuración de deuda. ¿Qué quiere decir eso? Tienen las manos libres para reestructurar la deuda en cualquier condición, inclusive en condiciones muy gravosas, ¿no es cierto?, para el país. Entonces, es muy claro que de la boca para afuera Milei dice que va a cumplir estrictamente con los compromisos de deuda, pero lo que vamos a tener es un enorme sacrificio popular, por un lado, y al mismo tiempo una incapacidad del gobierno, incluso con esa condición de ajuste, para poder cumplir los pagos, y vamos al escenario conocido, una cesación de pagos,
disfrazada de palabras más elegantes, reestructuración de deuda. Bueno, la población que está soportando estos ajustes enormes tiene que ver esto para darse cuenta que estamos ante un gobierno que lleva al país a un desastre. Ya ha sucedido, bueno, el veto a la movilidad jubilatoria, digo, y ahora es altamente probable, ya lo ha adelantado el presidente, también el tema del financiamiento de la universidad. Bueno, usted es docente, ¿no? Sí, sí. Además, ¿cómo se está viviendo esto dentro, digo, no solo de las casas de altos estudios, sino de la sociedad en general, ¿no? Porque son dos puntos muy sensibles, digo, los jubilados y los estudiantes, los docentes, bueno, y toda la comunidad. Claro, bueno, la universidad está en una situación gravísima. Compañeros míos en la universidad donde yo trabajo, en algunos casos científicos destacados, están buscando la posibilidad de emigrar del país. El estado de desmantelamiento es muy agudo y el objetivo, como en muchas otras cosas, no es presupuestario. Estamos ante una gran operación de privatización de la universidad, del conocimiento, más aguda todavía a la que ya existía en la universidad, que era bastante importante. La asfixia presupuestaria hace depender a la universidad de acuerdos con empresas privadas para poder financiarse, y un acuerdo de investigación con empresas privadas, naturalmente, tuerce el rumbo de la investigación en función del interés de quien financia. Por lo tanto, la aparta de su propósito científico. Hay que ver en ese sentido la profundidad del ataque que tenemos. Ahora, hoy tenemos este cuadro donde se votó una ley de financiamiento, una ley con una redacción muy ambigua, hay que decirlo también, porque en realidad le encarga al gobierno que ajuste los salarios docentes y no docentes. No toma la decisión el propio Congreso, ¿no es cierto?, de establecer otro escenario presupuestario para la universidad. Se lo encarga al gobierno. El gobierno no va a cumplir con ese encargo. Para refrendar eso, va a vetar la ley. Luego viene el problema de si el Congreso insiste o no, pero cuando uno ve el presupuesto 2025, donde no hay ningún financiamiento universitario, es decir, el presupuesto no asume la existencia de ese aumento en las partidas. Es el presupuesto de ahora. Es muy claro que el gobierno va a desconocer la ley, haga lo que haga el Congreso. Entonces, ahí, perdóname, sí, ahí es donde el movimiento universitario, los docentes, sus organizaciones, tienen que tomar nota que esta crisis presupuestaria y salarial no va a tener una salida por la vía del Congreso. El movimiento de lucha universitario va a tener que tomar en sus manos sus reivindicaciones, porque el camino, digamos, institucional marcha al ninguneo del gobierno. Ahora, el 2 de octubre va a haber una marcha educativa, va a haber huelgas docentes antes. En nuestro partido Política Obrera va a trabajar muy intensamente por la masividad de esa marcha, pero con esta conciencia. Hay que ir a la marcha como peldaño de una lucha que no puede concluir en una frustración parlamentaria. Tiene que recoger, digamos, las reivindicaciones que están planteadas, el aumento salarial docente, como sucedió al comienzo de esta situación, porque en el mes de marzo, cuando todo esto arrancó, no había todavía ninguna instancia parlamentaria y sí había una fuerte acción de movilizaciones, de huelgas, de lucha por parte de la docencia, que derivó en aquella gran marcha del 23 de abril. De acuerdo a cómo va la economía, que sabemos que es algo fundamental para la marcha de un gobierno, ¿qué futuro le ve a la gestión Milei en los próximos meses? No, el futuro es negativo para la población que soporta a Milei y también para Milei. Es decir, con Milei tenemos, ¿no es cierto?, este cuadro que describíamos antes, aumento de la pobreza, caída de los salarios, de las jubilaciones, pero Milei no tiene condición política y económica para, incluso con esos ajustes,
encontrar una salida a las contradicciones económicas y financieras que afronta. Su mayor expectativa es que a raíz de estas cosas que está haciendo, por ejemplo, liquidar el derecho laboral, llevar la situación de un trabajador a 100 años atrás, sin indemnización por despido, trabajando como monotributista. Bueno, tiene la expectativa que eso va a atraer inversiones extranjeras. Carece de una visión de la crisis que en el orden mundial capitalista se está desenvolviendo, en un mundo sacudido por una guerra internacional, donde los capitales no tienen interés en seguir produciendo más petróleo, más litio, más soja, porque esos mercados ya están hoy sobreofertados. Por eso caen los precios de la soja, del petróleo. Entonces, esa expectativa no se va a fundar y lo que vamos a tener, indudablemente, digamos, el gran round, la gran confrontación de fuerzas que vamos a tener acá, va a ser entre la población que vive de su trabajo, obreros, estudiantes, jubilados, de un lado, y el gobierno que quiere hacerse fuerte o demostrar una autoridad de la cual carece, bueno, castigando, ¿no es cierto?, a la población. ¿Tiene actividades previstas acá en Tucumán? Sí. Está hoy, en compañía de Daniel Blanco, ¿no? Del por supuesto, dirigente de Daniel Política Blanco Obrera. está Sí. acá conmigo. Bueno, hoy vamos a estar en la Facultad de Filosofía Bien. y Letras a las 18, ¿no es Bien. cierto? Daniel está acá conmigo, me está apuntando. Le está soplando de atrás. A las 18 Sí. vamos a estar en la Facultad de Filosofía y Letras y mañana vamos a tener una charla y una reunión con trabajadores, principalmente, ¿no es cierto?, trabajadores rurales del Surco, del Limón, en la localidad de Santa Clara. Santa Lucía, Perfecto. perdón. Vamos a estar allí, vamos a hablar sobre problemas muy importantes que tienen que ver con la condición de los trabajadores de Tucumán. Bueno, esto es lo más importante, ¿no es cierto? Voy a reunirme también con mis compañeros de la docencia universitaria para palpitar todas las alternativas de este conflicto y además, bueno, conversar con ustedes, ¿no es cierto?, con los trabajadores de prensa. Muchas gracias. No, Marcelo, gracias muy a vos, amable. ¿eh? Escuchábamos a Marcelo Ramal, quien es dirigente nacional de Política Obrera, además licenciado en Economía y docente universitario sobre, bueno, justo todos los aspectos que tienen que ver con la situación social y política del país. Indalecio